Ya ahí estoy grabando la sesión. ¿Se escucha? Sí. Sí, se escucha. Ya. Entonces, vamos a continuar hoy día con Derecho Concursal, lo que hemos estudiado hasta ahora. Y voy a empezar a compartirles el PPT. Creo que ahí lo ven. Si no lo ven, me avisan para yo rectificar. Ya, nosotros hasta ahora hemos estudiado, hemos conversado de qué se trataba esto de manera general, de qué era el derecho concursal, qué es lo que estamos estudiando este semestre, cuál es el objetivo, y hoy día vamos a ver la parte introductoria de derecho concursal y vamos a revisar cuál es el fundamento de los procedimientos concursales, y a eso me refiero el fundamento o este fundamento objetivo de los procedimientos concursales, o por qué nosotros nos encontramos ante estas ejecuciones de carácter general del patrimonio de un deudor, persona natural, deudor empresario, y no nos encontramos ante la regla que ustedes han estudiado hasta esta parte, que son las ejecuciones de carácter individual. ¿Por qué nosotros nos encontramos ante esta nueva ley, que es la ley 20.720, que yo les mencionaba que es nueva, pero no es tan nueva, es del año 2014, que lo que viene a modificar es todo este sistema de derecho concursal en Chile? ¿Qué es lo que buscaba hacer esta ley 20.720 de forma muy general? Buscaba adecuar nuestro sistema concursal a la normativa y el estándar fijado por los otros estados de esta Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, donde Chile se encontraba muy al debe, sobre todo en materia concursal, entre otras materias, en virtud, y se entendía, de que nosotros todavía nos encontramos como un estado en vías de desarrollo, y los demás, o muchos de los que se encuentran en esta Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, se encuentran ya en un estado de desarrollo mayor. Aún así, una de las exigencias para que nosotros pudiéramos ser parte de estos estados era que nosotros modificáramos nuestro derecho concursal y que lo adecuáramos a esta normativa ya más bien de carácter internacional, que es algo que en parte quizás ustedes ya han estudiado hasta esta parte, porque cuando nosotros hablamos de derecho comercial, de derecho privado en general, nos encontramos ante las reglamentaciones que no solo se refieren a la realidad nacional chilena, sino que encontramos instrumentos de carácter internacional que regulan estas transacciones de carácter económico que se dan interfronteras o transfronteras, ¿no? Que es lo que quizás ustedes han revisado hasta esta parte o les han mencionado tanto en derecho civil como en derecho comercial, como por ejemplo la Convención de Viena, que regula la compraventa internacional de mercaderías. ¿Lo han revisado o se lo han mencionado hasta esta parte? Sí, profesora. Se lo han mencionado ya, porque, bueno, y se los menciono o se los indico porque es algo, sobre todo nosotros que nos encontramos todavía en una zona franca, donde cuando hablamos de comercio internacional, cuando hablamos en general del comercio hoy en día, vamos a hablar de este tipo de convenciones, es decir, no se van a reglamentar los contratos por lo que nosotros tenemos reglamentado en el Código Civil chileno, sino que probablemente se van a regular por el mutuo acuerdo de ambas partes en este convenio, de esta Convención de Viena, ¿no?, que se regula la compraventa internacional de mercaderías y que establece reglas propias para la formación del consentimiento, cuando yo entiendo que se forma el consentimiento en estos contratos a distancia, donde la gran mayoría hoy en día se desarrollan a distancia y se desarrollan interfronteras, incluso para nosotros, ¿no? Nosotros probablemente, muchos de nosotros o conocidos de nosotros, ocupan servicios internacionales, sean Amazon, sean Amazon Prime, Netflix, todas transacciones que nosotros realizamos digitalmente y que realizamos con empresas que tienen sedes en otros lugares, ¿no? Lo mismo en el caso de Uber, con todos los conflictos que esto tiene. Entonces, esto lo que buscaba era adecuar nuestra legislación, que era la ley de quiebra, a este sistema de derecho concursal ya bien de carácter internacional. Otro punto importante también, si es que no se lo han mencionado, también cuando nosotros hablamos de transacciones de carácter internacional, también estas se regulan, o la entrega, una serie de reglas con respecto a estos contratos internacionales de compra-venta, es lo que se llama fodder ticks, donde las mercaderías que se están transportando de un territorio a otro, o por ejemplo cuando se nos envían cosas desde China a Chile, para poder determinar quién responde por la pérdida de la carga en camino, esto solo se va a determinar por el acuerdo de las partes y las siglas, estas fodder ticks que yo les mencionaba,
que son un acuerdo y una reglamentación que viene desde la UNIDROIT, donde me indican solo, por ejemplo, si dice FOB, Free On Board, yo entiendo cuál de las partes es responsable ante la pérdida de la cosa. Y esto no se reglamentaría entonces por nuestra legislación nacional, sino por esta reglamentación de carácter internacional. Y así numerosas otras cuando hablamos de transacciones internacionales. Además, esta ley 20.720, aparte de venir a incorporar nuestro derecho concursal a este régimen de derecho concursal ya a nivel internacional, también viene a dividir el procedimiento de quiebras que antes nos encontramos antes solo un procedimiento de quiebra, que yo les decía que no distinguía entre la quiebra de la persona natural y del deudor persona natural y del deudor empresario. Lo divide en 4 nuevos procedimientos que distinguen en su aplicación de aquellos aplicables a lo que nosotros entendemos como el deudor consumidor, deudor persona natural y este deudor empresario. ¿Cuáles son entonces estos procedimientos que regla la ley 20.720? En cuanto a los procedimientos aplicables a este deudor consumidor, el deudor persona natural, que nosotros le queramos llamar, nos encontramos primero ante un procedimiento concursal de renegociación de las deudas de la persona natural, que se encuentra regulado en los artículos 270 a 272 de la ley. Así también encontramos la liquidación voluntaria de los bienes de la persona deudora, en los artículos 273 a 281, y eventualmente nos podríamos encontrar ante la liquidación forzosa de los bienes de la persona deudora, regulado en los artículos 282 a 286 de la ley. Yo les menciono los artículos no porque espere que ustedes se los sepan, ¿no?, sino para que cuando tengan la ley o quieran buscarlo, sepan dónde esto se encuentra con mayor facilidad. No es mi intención que conozcan de memoria la ley. Otro punto por el cual debimos modificar nuestro derecho concursal es porque se convierte, y es algo que ya habíamos conversado en clases anteriores, la liquidación, es decir, lo que antes nosotros entendíamos como el procedimiento de quiebra, liquidación del patrimonio de este deudor, en una probabilidad eventual. Y es más, se le deja como una última opción. Es decir, cuando nosotros revisamos los procedimientos tanto de la persona natural como los procedimientos del deudor empresa, en general, y ese es el principio que se encuentra en la ley 20.720 y en todos los principios inspiradores del derecho concursal o el nuevo derecho concursal chileno, es que nosotros dejemos la probabilidad de liquidar los bienes y terminar con una determinada empresa o liquidar los bienes de este deudor consumidor solamente en un caso eventual, es decir, cuando yo ya haya acabado con toda otra posibilidad de renegociar las deudas en el caso del deudor persona natural o de reorganizar las deudas en el caso del deudor empresario. Y aquí me falta mencionar, porque aquí yo solamente les menciono los procedimientos de la persona deudora o el deudor consumidor, también tenemos que incorporar que la ley concursal regula los procedimientos del deudor empresario, donde encontramos el procedimiento de reorganización de las deudas de este deudor empresario, encontramos la liquidación forzosa de este deudor empresario, para que ustedes conozcan de los diferentes procedimientos que establece la ley 20.720, cuando hablamos de este deudor especial que es el deudor empresario. Ya, ¿qué es lo que sucede cuando nos encontramos ante este deudor empresario y este principio que yo les indico del derecho concursal, donde la liquidación es la última posibilidad, la última ratio que establece la ley? Lo que busca la normativa es que si nosotros estamos ante lo que la ley considera un negocio viable, entonces lo que procede no es la liquidación de este negocio en particular, sino que lo que procede es la reorganización de las deudas de este negocio, y esta reorganización de las deudas, este deudor empresario que tenía a cargo la administración de este negocio pierde el control sobre el negocio y lo viene a administrar y tomar decisiones sobre la figura de un sujeto que nosotros vamos a revisar durante este semestre, que es el veedor. Y el veedor, ¿qué es lo que hace? Determina cuáles son todos los bienes existentes en esta empresa en particular, determina cuál de aquellos deben o pueden ser liquidables para poder pagar a la mayor cantidad de acreedores, y a la vez llega a acuerdos con la junta de acreedores a fin de poder mantener vigente el negocio mientras dura este proceso en que va a estar sujeto a la administración del veedor, pudiendo incluso, en algunos casos,
si logra justificarlo y llega al acuerdo con la Junta de Acreedores, pedir créditos para poder mantener, en una situación muy excepcional, a esta empresa deudora. Es decir, ¿por qué? Porque lo que se busca es que lleguemos a una mantención de un negocio viable. Alguien me podría preguntar por qué la ley se preocupa de mantener un negocio que ya se encuentra en lo que nosotros vamos a revisar más adelante, que es el presupuesto objetivo de los procedimientos concursales. Es decir, nos encontramos ante un negocio que ya se encuentra en cesación de pago, es decir, no le está pagando a sus acreedores, o se encuentra en estado de insolvencia. ¿Por qué yo le permito o determino un negocio viable y lo sujeto al procedimiento de reorganización de las deudas y no lo liquido? Y esto tiene que ver con algo que nosotros vamos a revisar igual durante el semestre, específicamente con el deudor empresa o el deudor empresario, en cuanto a la insolvencia o la liquidación de un negocio puede generar un efecto cascada que va a afectar o generar una serie de otras insolvencias. ¿A qué me refiero? O de cesación de pago. Si estoy ante una empresa grande, ¿no?, que se encuentra en una situación de cesación de pagos. ¿A qué me refiero por cesación de pagos? Es decir, que dejó de pagar a sus acreedores en tiempo y forma, de una forma ya sostenida, que me da alguna señal de que quizás su patrimonio económicamente no es capaz de responder de todas las deudas que tiene contraídas. Si yo llego o determino liquidar esta empresa, entonces no solo estoy afectando el patrimonio de esta empresa deudora, sino que también eventualmente, no, directamente estoy afectando a los trabajadores de esa empresa y también estoy afectando a todos aquellos negocios que dependan de esa empresa en particular. Entonces, cuando yo decido liquidar esa empresa, puede que esté decidiendo también eventualmente la liquidación de todas las empresas que dependen de esta empresa en particular, como así también puedo estar determinando la insolvencia de los trabajadores de esa empresa en particular. Entonces, entendiendo la importancia de poder superar una situación de insolvencia, y esto tiene que ver también con lo que determina, lo que determina el derecho concursal a nivel internacional y estas reglas que establecen los estados que son parte de la OCDE, busco mantener un negocio siempre y cuando entre dentro de este concepto de un negocio viable, es decir, un negocio. Aquí, ¿qué es lo que nos referimos cuando hablamos de viabilidad de un negocio? Es decir, un negocio que por una muy mala administración llevada por quien llevaba este negocio en particular, se encuentra actualmente en una situación de cesación de pagos, que se espera bajo la administración de esta figura del veedor o de la veedora que yo les mencionaba hace un rato, ante una administración competente, pueda este negocio viable fructificar en el tiempo y no perder un buen negocio ni a generar todas estas cesaciones de pago, estas insolvencias que puedan darse en cadena, que son dependientes de este negocio principal. Ese es el fundamento por el cual tenemos como última posibilidad la liquidación de los bienes de la persona natural o la liquidación de los bienes de este deudor empresario. General. Y bueno, todo esto regulado en la ley 20.720. También cabe mencionar que en el caso de los procedimientos de la persona natural, el procedimiento para evitar la liquidación, es decir, lo mismo que yo estoy hablando con respecto a la empresa, es la renegociación de las deudas de la persona natural. La renegociación de las deudas de la persona natural, como vamos a ver en su momento, pero eso los adelanto ahora, es un procedimiento que no se lleva ante tribunales, es un procedimiento que tampoco es de carácter judicial, sino que es un procedimiento de carácter administrativo, que se lleva ante este organismo creado por la ley 20.720, que es la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento. Que yo les mencionaba hace un rato, tiene oficinas también en Iquique, donde se da esta instancia de carácter administrativa y de carácter gratuita, donde se cita a los acreedores de esta persona natural para llegar a un acuerdo, para renegociar las deudas y evitar esta situación de liquidación, nuevamente con el mismo fundamento. En este caso ya no es del negocio viable, sino de la integridad del patrimonio de esta persona natural y de la afectación de este deudor consumidor y eventualmente también de cómo la liquidación del patrimonio de este deudor consumidor pudiera afectar a terceras personas. Por eso es que se da esta instancia de carácter administrativa y nuevamente también siguiendo los lineamientos de los estados OCDE o las otras normativas concursales de derecho comparado, como así también
Específicamente, este tipo de renegociación y los procedimientos que yo le estoy mencionando tienen una fuerte inspiración en el procedimiento concursal colombiano. A su vez, esto viene a subsanar una crítica que hacía la doctrina a la antigua ley de quiebras referido a la real posibilidad de defensa que tenía lo que se llamaba el fallido, es decir, esta persona deudora que entraba en un procedimiento concursal de quiebra, o este empresario deudor que entraba en un procedimiento de quiebra, que se le denominaba fallido, de efectivamente tener una posibilidad de defenderse de este procedimiento concursal o de esta quiebra de su patrimonio. ¿Y qué es cómo nosotros lo encontramos consagrado en la nueva ley concursal? Esta especie de posibilidad de defensa es lo que se llama el juicio de oposición en la primera audiencia que se realiza en los procedimientos concursales de liquidación del patrimonio. Entonces, en esta primera audiencia donde yo cito a esta empresa deudora o cito eventualmente a esta persona deudora, se le permite oponerse a este juicio de liquidación, indicando los argumentos que se establecen en el artículo 464 del Código de Procedimiento Civil, que yo les mencionaba, son especies de defensa, porque en realidad lo que puede argumentar para evitar este procedimiento concursal es que ya pagó las deudas que se le están cobrando por parte de estos acreedores determinados, o que había compensado esas deudas, es decir, en general, o que había alguna transacción de por medio, que existía algún acuerdo entre las partes o que esa deuda se encontraba pagada. Otra posibilidad que se da fuera del juicio de oposición, en el caso de esta audiencia inicial, es que la persona deudora concurra a la audiencia habiendo consignado el monto que debe a estos acreedores que están cobrando e intentando iniciar este procedimiento concursal de liquidación, y se ha consignado aquel monto que debe a estos acreedores, también puede salvarse del procedimiento de liquidación. Y otra alternativa que también puede realizar, no parte de este juicio de oposición, sino como vías para salvar la liquidación, es que indique y acompañe el documento de la superintendencia y del tribunal que está iniciando un procedimiento de renegociación de las deudas, es decir, está argumentando que su negocio es viable y por tanto no debe ser liquidable. ¿Tienen alguna duda hasta este punto? No, profesora. ¿No? Ya. Entonces, continúo con lo que estamos revisando hasta ahora. Otra cosa que nosotros encontramos como novedad de esta ley 20.720 en derecho concursal chileno, es decir, muy distinto a lo que yo estudié, por ejemplo, con el juicio de quiebras, es que se incorpora todo un procedimiento que también se los había mencionado de la insolvencia transfronteriza, que se regula desde los artículos 299 a 323 de la ley, y lo que viene a subsanar lo que se denomina, o la doctrina dominada como este sensible silencio en materia de legislación concursal anterior, con respecto a lo que yo les mencionaba en clases anteriores de estos negocios de carácter transnacional, de estas empresas que, si bien pueden tener sedes en Chile, tienen patrimonio tanto en el Estado Nacional chileno como pueden tener en diversas partes del mundo, o empresas transnacionales que que están tratando de cobrar deudas de una empresa que tiene bienes en Chile. Antes de la ley 20.720 no tenían un procedimiento al cual recurrir o ser reconocidos por parte de los tribunales nacionales, es decir, no teníamos estos procedimientos de insolvencia transfronteriza o quiebra transfronteriza, y tenía que discutirse caso a caso, y era muy discutido cómo podían los tribunales nacionales reconocer la jurisdicción de un tribunal extranjero que estaba exigiendo ejecutar bienes de una empresa transnacional que se encontraban en Chile para pagar estos procedimientos de quiebra. Y es por eso que otro de los puntos fundamentales y que justifica la necesidad de modificar el derecho concursal en Chile es generar este procedimiento de insolvencia transfronteriza, que algo vamos a alcanzar a revisar dentro de lo que vamos a revisar este semestre, por lo menos para que conozcan de qué se trata y cuál es su importancia. Esto es todo en cuanto al fundamento que nosotros tenemos o tuvimos en algún momento para modificar el derecho concursal chileno y cambiar de este paradigma de la quiebra, de este fallido que yo les mencionaba. Y otro punto importante también que no lo dice este apunte en particular, pero sí se los menciono yo,
Otro de los puntos importantes a modificar y que fue muy discutido cuando se generó la ley 20.720 fue los términos con los cuales la ley de quiebras trataba el procedimiento de quiebras, el mismo término de hablar de quiebras, que lo cambió por el término de liquidación del patrimonio, así como también hablar de la figura del deudor, persona deudora, empresa deudora como fallido. Se consideraba incluso el cambio del nombre de la superintendencia, que antes se llamaba Superintendencia de Quiebras, por la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, nuevamente estableciendo como un punto importante dentro del concepto, es ocuparse de la insolvencia, es decir, cuando mi patrimonio no es capaz de responder de aquellas obligaciones que yo me he contraído anteriormente. Y por otro lado, la posibilidad de reemprender, porque yo les mencionaba en clases anteriores que uno de los fundamentos y también de quienes fueron escuchados mucho a la hora de generar la ley 20.720 era la figura del emprendedor. Y aquí les doy un ejemplo de un negocio que fue muy mal administrado, pero que era un negocio viable o era un muy buen negocio en su momento, y que sirvió también o se discutió mucho cuando se estaban generando las discusiones de la ley 20.720, que es el todo a mil. ¿Ustedes saben de qué se trata ese negocio o han escuchado del todo a mil? Sí. ¿De qué trata el todo a mil? En general, ¿a qué se refiere este negocio? Todo vale 1000. Todo vale 1000, ¿verdad? Es en principio, porque ahora de hecho ya ni siquiera se llama todo a 1000, sino todo a 1000 y más. Ya. En los años, no me acuerdo precisamente los años, me imagino que debe ser 90 y tanto, 2000, el dólar en Chile estaba a muy bajo valor, lo que implicaba que las compras que nosotros hacíamos en dólares resultaban beneficiosas al valor que tenía para el peso chileno. Esto, se le ocurrió a una persona en particular, genera la idea de crear estos negocios todo a 1000. Entonces, comprando con este dólar que estaba muy ventajoso para Chile, cosas a un valor no tan alto, ¿no? Y venderlas a 1000 pesos, que para nosotros no era un costo tan alto de poder pagar. Un muy buen modelo de negocio que se fue replicando por esta misma persona, después con una socia a nivel nacional, donde se dan estos todo a 1000. El negocio siguió funcionando en el tiempo, pero luego ocurrió lo que cualquiera podría haber anticipado, es decir, el valor del dólar subió en comparación al peso chileno. Entonces, esta noción del todo a 1000, es decir, donde yo podía vender algo a precio de 1000 pesos y tener una ganancia significativa para que mi negocio fuera viable en el tiempo, se acabó. Y es ahí donde nosotros nos encontramos ahora con los todo a 1000, todo a 2000 o todo a 1000 y más. Y aparte, otro punto importante con este negocio en particular que yo les estoy mencionando, es que quien se le había ocurrido esta idea tuvo una pésima administración del todo a 1000, porque se vio con mucho flujo de caja, con mucho dinero, en algún momento cuando el dólar estaba a un precio bajo, y se compró una serie de propiedades, se compró un helicóptero, o sea, generó una muy mala administración de este negocio. Y esto llevó a que esta idea, que era una muy buena idea y que si uno la modificaba en algunas partes podría haberse sostenido en el tiempo, y de hecho se sostuvo y se replicó a nivel nacional, generó que se encontrara ante un procedimiento de quiebra. Y otro punto importante que les había mencionado en clases anteriores, otro punto también para poder modificar la ley concursal en Chile, tenía que ver con lo que duraban los procedimientos de quiebra. En general, un procedimiento de quiebra de una empresa podía durar de 4 a 5 años en que nosotros pudiéramos determinar la quiebra de esta empresa y poder terminar con el procedimiento de quiebra. Entonces, esto generaba en un negocio como el que yo les menciono, es decir, un negocio que era viable, pero que fue muy mal administrado por quien lo generó, que esta buena idea en estos 5 años se encontrara ahí pendiente de solución por el largo tiempo. Y así también otra modificación importante de la ley 20.720 y que tiene que ver con los derechos de los trabajadores, es que incluye dentro de los créditos con preferencia para el pago principal los finiquitos de los trabajadores, así como el pago de estas deudas que se tenía con los trabajadores. Antes de esta modificación de la ley 20.720, los trabajadores no tenían ninguna preferencia y tenían que esperar este finiquito, y para quienes quizá ya trabajen o conozcan la importancia del finiquito, al término de este tiempo de 4.5, 5 años. El objetivo de la ley 20.720 es que los procedimientos concursales, además, nunca demoren entre 4 y 5 años, sino que en el peor de los casos
Lo que más demoren sean 2 años. Lo ideal sería que esto demore 1 año, 1 año y medio de forma general. Idealmente serían 6 meses. Esa fue la idea de este procedimiento y por lo mismo, cuando nosotros vamos revisando los procedimientos, vamos viendo que la tramitación es sumamente rápida, a diferencia de lo que quizás ustedes han visto en el procedimiento ordinario. Alguien me pregunta, me dice, profesora, entonces generalmente las grandes empresas como Líder o Jumbo, cuando tienen esta oferta todo 1000, tiene que ver generalmente con el movimiento del dólar. Depende, ¿no? Habría que revisar la oferta en particular. También cuando hablamos de grandes empresas como Jumbo, Líder, ellos también venden y ganan por la gran cantidad de masa que venden, es decir, porque le van vendiendo a mucha gente a nivel nacional, entonces soportan quizá algunos grados de pérdida que recuperan en la masa, es decir, lo que van vendiendo en grandes cantidades. Entonces, la realidad de grandes empresas, conglomerados como Líder, Jumbo, es que, claro, ellos ofrecen esta ventaja, estas cosas a 1000, no necesariamente porque el dólar está en muy buen precio, porque actualmente no se encuentra a tan buen precio, sino porque ellos la ganancia que tienen la justifican en la gran cantidad de ventas que realizan de forma diaria y la gran cantidad de ventas que realizan a nivel, bueno, de todo el mes y todo el año. Pues son grandes conglomerados, es decir, no es solamente el negocio que yo les mencionaba, dentro de todo es un negocio pequeño. Si nosotros hablamos de la realidad de grandes empresas como Líder, porque no olvidemos que en el caso de Líder específico estamos hablando de Walmart, y Walmart es un conglomerado gigante a nivel internacional con una capacidad capital enorme en relación a incluso el Jumbo, porque el Jumbo sería a nivel nacional, a pesar de que son competidores o cadenas competidoras a nivel nacional. Entonces, puede tener que ver con el dólar, pero yo lo veo más probable que tiene demasiado stock, como dice Jorge López. Entonces, probablemente y más que porque tiene gran stock de cosas para vender, es porque vende mucho y tiene grandes ventas. Lo mismo sucede con las aerolíneas, y que fue lo que se afectó mucho con el fenómeno del COVID-19, las aerolíneas también tienen un poco margen de ganancia por la venta de cada uno de los pasajes que venden, el per cápita que venden a nivel diario. ¿Cómo las aerolíneas ganan? Ganan generando muchos vuelos y vendiendo muchos pasajes. Y esa es la manera en que logran que su negocio sea viable. Y por eso, a principios del año pasado, de la emergencia COVID-19, LAN Chile, sobre todo, que es un negocio nacional, pero que tiene importancia a nivel internacional, en algún momento buscó ser como un salvataje económico y generó una serie de despidos a nivel nacional, porque claro, con todo lo que ha ocurrido con el COVID-19, la cantidad de vuelos nacionales como internacionales bajaron drásticamente, lo que los llevó casi a algún momento a una situación de insolvencia que quizás no podría haber sido sostenida, que hasta ahora pareciera que lograron salvar. Pues para que vean cómo funciona cuando hablamos de grandes negocios. Dígame. Le iba a preguntar si la insolvencia económica se le informaba a los creadores que iban a acogerse esta empresa o estas personas naturales de la ley 20.720 o les suben más los intereses o saben que están en el procedimiento. ¿Cómo? No le entiendo bien la pregunta, Claudia, para poder entender bien. Cuando la empresa o la persona natural se va a acoger a la ley 20.720, usted les explicó que pasaban como 6 o 7 meses que ahora el procedimiento es más rápido, pero en ese periodo los acreedores de esas partes son informadas de que se acogió a tal. ¿Eso le estaba preguntando? Sí, existe toda una discusión en cómo se les notifica, porque también fue una modificación de la ley 20.720, porque se creó otra institución que es el boletín concursal. Y ustedes lo pueden revisar, de hecho está libre y sería bueno que lo vieran para que conozcan de los procedimientos. El boletín concursal lo que hace es ir subiendo todos los días los distintos procedimientos concursales que se están llevando a nivel nacional, donde se producen los llamados a los acreedores, donde, bueno, lo vamos a revisar también en su momento, donde yo llamo a los acreedores a presentarse a los procedimientos concursales de liquidación, de reorganización, de renegociación en su momento, si estamos hablando de este procedimiento de carácter administrativo. El defecto, la discusión que se daba era en la forma en que yo notificaba a estos acreedores. Y muchos acreedores discutían que se iban a tener que estar revisando diariamente, sobre todo cuando estamos hablando de acreedores como los acreedores bancarios, ¿no? Que tienen muchos deudores a nivel nacional y muchos procedimientos de ejecución. La forma de notificarse es a través, por lo menos de primera notificación, a través del boletín concursal. Entonces ahí es donde se da la discusión de cómo yo notifico a estos acreedores. Pero de todas maneras, dentro del procedimiento, después nosotros llamamos a los créditos a participar del concurso.
Entonces ahí sí se les notifica de una forma un poco más tradicional para lo que nosotros entendemos con una notificación de carácter personal. ¿Por qué se hace de esta manera? Y tiene que ver con lo que bien dijiste, Claudia, que es con respecto a la rapidez de los procedimientos. Lo que busca la ley 20.720 y que la distingue mucho de cómo nosotros entendemos los procedimientos o cómo operan es que es muy rápida. Por lo mismo, no pierde tanto tiempo en lo que nosotros tradicionalmente discutimos con la debida notificación. Y porque, ¿qué es lo que le preocupa? En algún caso, si estamos hablando de liquidación, es liquidar rápidamente este patrimonio para terminar este procedimiento, esta situación que produce una serie de consecuencias económicas, y poder pagar a la mayor cantidad de acreedores posibles. Y bueno, y en el caso del deudor empresario, la situación de los trabajadores de ese deudor empresario. ¿Sí? Ya, y yo les mencionaba dentro de lo que estábamos viendo ahora, ¿a qué nos referimos cuando hablamos del presupuesto? Es decir, porque ustedes hasta ahora han estudiado lo que es la ejecución de carácter individual. ¿Ustedes todavía no ven ejecutivo o lo están viendo, no? ¿Procedimiento ejecutivo? Lo vimos el semestre Ya pasado. lo vimos. Ah, lo vieron, ya. En el procedimiento ejecutivo, ustedes saben que estamos hablando de la ejecución individual de una determinada deuda por parte de un acreedor contra, o sí, este procedimiento contra este deudor que no ha cumplido con su obligación. Eso de una forma muy general, lo que nosotros entendemos como este procedimiento ejecutivo. Pero es un procedimiento en su naturaleza de carácter individual. Es decir, este acreedor, este banco, por dar un ejemplo, banco, concurre este procedimiento ejecutivo a cobrar esta deuda en particular, la cual justifica a través de que este título, que cumple este título indubitado, que no se encuentra prescrito, todo lo que ustedes han revisado actualmente liquidable, para cobrarle a esta persona individual. En el derecho concursal, nosotros no nos encontramos en esa realidad de ejecución de carácter individual, sino que nos encontramos ante una serie de incumplimientos de un patrimonio de una persona deudora o de una empresa deudora que llegan a un punto que es imposible al patrimonio de esa empresa o de esa persona deudora poder cumplir con todas las obligaciones de carácter individual que ha contraído con estos diversos acreedores. Es así cuando nos encontramos en este presupuesto objetivo de los procedimientos concursales, que se cambia de esta idea que ustedes revisaron el semestre pasado del procedimiento ejecutivo, de esta ejecución de carácter individual, a una ejecución de carácter colectivo, que es muy raro también para nosotros, donde encontramos el patrimonio de esta persona deudora, encontramos el patrimonio de este deudor empresa, que tiene que responder de estas obligaciones que ha contraído con mucha gente, ¿no? Y que yo les indico que el patrimonio en sí mismo no tiene cómo cumplir con todas estas obligaciones. Ese es el presupuesto de forma muy simple de por qué nosotros nos encontramos ante procedimientos concursales. ¿Por qué se los indico? Porque si yo le pregunto a los acreedores en general, los acreedores siempre van a preferir ejecutar individualmente. ¿Se imaginan por qué los acreedores prefieren ejecutar individualmente y no de forma concursal? Clemente me dice para ver satisfechos sus créditos. Perfecto, sí. Máxima utilidad me dice Axel, creo. Sí, Axel. Y no correr el riesgo de que no les alcance. Muy bien, Clemente. Ese es el caso concretamente. El derecho concursal no representa un beneficio para los acreedores, representa también un beneficio para el deudor, pero no es la situación ideal para los acreedores. Los acreedores prefieren ejecutar individualmente porque buscan que se pague individualmente aquel crédito que justifican ante el tribunal en particular. Cuando se ven obligados a concurrir concursalmente, nosotros ya estamos hablando de un patrimonio que se encuentra mermado, donde sabemos desde la primera audiencia que el patrimonio no va a ser capaz de responder de todas las obligaciones que se encuentran contraídas y que probablemente va a alcanzar a cubrir exclusivamente a estos acreedores que tienen cierta preferencia para el pago, a pesar de que el principio general es la par conditio creditorum, es decir, que yo entiendo que todos los acreedores se encuentran en igualdad, ¿no? Pero ustedes, esto es algo que ya han revisado en civil, saben que nosotros tenemos créditos preferentes y esos son los que van a ser pagados. Probablemente quienes jamás van a recibir ni un pago en el caso de una liquidación del patrimonio son lo que nosotros conocemos como los acreedores balistas, es decir, los que se encuentran en el último nivel o en el último orden de ideas. Entonces sí,
Cuando nosotros hablamos de la ejecución del patrimonio de una persona, sí, de una persona o de una empresa, en general los acreedores van a preferir la ejecución de carácter individual y no el procedimiento concursal, porque el procedimiento concursal ya significa una desventaja en cuanto a que probablemente no le van a pagar todo su crédito, o en el caso que hablemos de un procedimiento de reorganización de las deudas, este acreedor que tenía un título individual y que podía cobrarlo rápidamente va a tener que esperar todo este proceso del veedor para ver si es posible mantener este negocio, y no va a obtener el pago de su crédito. El acreedor lo que busca es el pago de su crédito por esta obligación contraída por esta persona deudora o por este deudor empresario. Entonces, para que ustedes sepan por qué el procedimiento concursal es una necesidad, es decir, no es algo que quiera ni el deudor ni es algo que quieran los acreedores, pero es la necesidad de este patrimonio que ya no es capaz de responder. Entonces, aquí nosotros nos encontramos ante un concepto mayor, que es la responsabilidad patrimonial, que es algo que en parte quizá ustedes ya han estudiado. ¿Y a qué se refiere? Tiene que ver quizá con lo que ustedes revisaron en obligaciones. Toda obligación comprende como elementos separados la deuda y la responsabilidad. La deuda indica solamente el deber de realizar una prestación, que es algo que probablemente ustedes ya vieron, y la responsabilidad es la sujeción de este poder coercitivo del acreedor, es decir, yo me pongo de acuerdo en una determinada deuda y, por otra parte, el acreedor tiene una serie de derechos que le da el marco normativo para exigir el pago si yo como persona deudora o deudor empresario no soy capaz de responder de aquellas obligaciones que yo me obligué a contraer por una serie de beneficios que obtuve. Esta distinción que nosotros conversamos con respecto a la prestación, a la obligación, la responsabilidad patrimonial, nosotros lo encontrábamos desde lo que probablemente ustedes revisaron con el profesor Dufré, que era del derecho romano. Ustedes tuvieron derecho romano, ¿no? Sí, tuvimos. Sí. Tuvimos. Sí, tuvieron. Puede que se los haya mencionado cuando se habla de... Toda esta idea que yo le menciono de la prestación, de las deudas, de las obligaciones, todas devienen del derecho romano, del debitum, la obligatio, el obligatus, que es la persona que se obligaba a pagar. Y esto se los menciono porque es la base de nuestro derecho en general, derecho privado, viene de lo regulado del Código Civil, y el Código Civil sigue el Códex francés, y el Códex francés se fundamenta en el derecho romano, es decir, son ideas que se encuentran vigentes incluso desde ese tiempo, y desde ahí viene esta idea de la responsabilidad que nosotros conversábamos con respecto a esta idea de la responsabilidad patrimonial. Y yo les hablaba de este deudor, de la prestación, y de todo este marco normativo, estos derechos que yo le doy al acreedor para que pueda correctamente exigir el pago de esta obligación que esta persona deudora, este deudor empresa, no está cumpliendo. La distinción entre deuda y responsabilidad como elementos conceptuales distintos se ha mantenido en esta terminología jurídica que yo les mencionaba, desde el derecho romano al derecho civil francés, a nuestro derecho actual. En la realidad es casi prácticamente teórica. Nosotros encontramos el artículo 2465 del Código Civil, que se refiere al cumplimiento de las obligaciones, responde el deudor con todos sus bienes presentes y futuros. ¿Se acuerdan de lo que regulaba el artículo 2465 del Código Civil? ¿O la importancia de ese artículo? Es el derecho de prenda general del acreedor. Del acreedor, muy bien. Y que se refiere que cuando yo contraigo una obligación, yo obligo o respondo por esta obligación con todo mi patrimonio, con este derecho de prenda general que tienen los acreedores. El derecho, me da la impresión que me dijo lo mismo Álvaro, ¿no? Este derecho de prenda general. Es sumamente importante este artículo 2465, es importante para derecho civil, es importante para derecho concursal, y bueno, ustedes van a ver eventualmente para su ejercicio de la carrera y para el examen de grado también saber esta idea del derecho de prenda general y por qué los acreedores tienen este derecho sobre el patrimonio de la persona deudora o del deudor empresario. Todavía nos queda algo de tiempo y vamos a hablar ahora de ya no solamente de esta responsabilidad patrimonial, sino del incumplimiento de la insolvencia. Nosotros ya hemos conversado que si el deudor no satisface la deuda, se produce el incumplimiento, que es algo que ustedes probablemente ya han estudiado en obligaciones. Situación que se refiere a una relación concreta, ¿no? Que es lo que nosotros conversamos.
La insolvencia, que es un concepto muy importante que nosotros vamos a revisar, especialmente en derecho concursal, y que quizá ustedes también revisaron en civil, es una situación de carácter económico con relevancia jurídica. ¿A qué me refiero con que es una situación de carácter económico? Porque cuando hablamos de insolvencia nos referimos a lo que yo he estado diciendo todo este rato en la clase, es decir, el patrimonio de esta persona deudora o de esta empresa deudora económicamente es incapaz de responder de todas las obligaciones que este deudor había contraído. Esto es lo que nosotros conocemos como insolvencia económica. Ahora, nosotros decimos que esta insolvencia económica, que yo les di una definición de carácter general y la definición que tiene el libro, nosotros aparte tenemos que saber o tener claro que tiene consecuencias jurídicas y por eso es importante para el derecho y por eso la insolvencia económica o este fenómeno de carácter económico y jurídico tiene una relevancia tal que se crea toda esta institución del derecho concursal. ¿Entienden esta idea de la insolvencia? Es bien importante que la entiendan. Entonces, si no la entienden, me tienen que preguntar. Si lo entienden en general. Sí, Ya, profesora. Ya, muy bien, porque esto es algo que vamos a seguir viendo. Y después se complica un poquito cuando les hable de la cesación de pago, que tiene unas diferencias sutiles. Entonces, ya, esta realidad de lo que yo les he mencionado hasta ahora, no estamos hablando de una insolvencia en una relación de carácter individual, es decir, singular entre un acreedor y una persona deudora, un acreedor y una empresa deudora. Para que nosotros nos encontremos ante una situación más problemática y que es el sustento de estos procedimientos, nosotros estamos hablando de este procedimiento, de esta insolvencia, cuando involucra ya no solamente a un acreedor, sino a un conjunto de acreedores y a todos los acreedores de un determinado deudor. Recuerden, todos estos acreedores tienen este derecho de prenda general sobre el patrimonio de esta persona deudora o de esta empresa deudora. Entonces, ahí, cuando nosotros nos encontramos en esa situación, nos encontramos ante la insolvencia. La insolvencia, de la forma en que yo se las indico, es decir, de este patrimonio que es incapaz de responder de todas las deudas contraídas, tiene un problema en cuanto a cómo yo pruebo la insolvencia. La insolvencia, de la forma en que nosotros lo estamos revisando hasta ahora, es evidente para la persona deudora o para el deudor empresario, pero si nosotros no hemos llegado todavía a la cesación de pagos, no es evidente en sí misma para los acreedores. Y es ahí cuando nosotros hablamos de la cesación de pagos, que es algo que yo creo que vamos a revisar un poquito más a fondo mañana, es decir, cuando esta situación de insolvencia que yo les menciono, que es evidente para la persona deudora y que es evidente para el deudor empresario y no es evidente para los acreedores, se hace evidente cuando cesa en el pago de sus obligaciones. Para que nosotros nos encontramos en la cesación de pago que sirve de fundamento para los procedimientos concursales, tengo que hablar de una cesación de pago que tiene que ser de carácter general, es decir, referente. Yo dejo de pagar mis obligaciones con respecto a todos mis acreedores, no solamente a algunos. Tiene que ser de carácter permanente, es decir, que no sea posible que yo pueda solucionar esta situación de cesación de pagos en un corto plazo. Tiene que ser de carácter objetiva, es decir, cuando yo hablo de cesación de pagos, a mí no me va a importar la razón por la cual yo me encuentro en una cesación de pago, sino que lo que me importa es que actualmente me encuentro en la incapacidad económica de pagar aquellas obligaciones. Esta es la cesación de pagos de forma general. Cuando yo me encuentro en situación de cesación de pagos, es decir, que yo dejé de pagar a mis acreedores, entonces se hace más fácil la prueba de estos procedimientos concursales. ¿Por qué? Porque la prueba que yo tengo o el sustento que yo tengo para acompañar un procedimiento concursal es que en efecto la persona deudora no me ha pagado las deudas o la empresa deudora no me ha pagado aquella deuda que tenía conmigo en particular y yo puedo argumentar cuando presento la liquidación en conjunto con otro acreedor que nos encontramos en el presupuesto objetivo de los procedimientos concursales, es decir, este deudor se encuentra en cesación de pagos. ¿Por qué es importante la prueba de la insolvencia? En su caso que yo les decía que es muy complejo. Porque cuando nos encontramos en esta insolvencia, en esta incapacidad económica con consecuencias jurídicas de cumplir con todas las obligaciones que tiene una persona deudora o un deudor empresario. Y es algo que vamos a ver, que es, yo creo que lo vamos a ver mañana también, que son las operaciones ruinosas.
Porque en general, y esto es todo un estudio con respecto a la insolvencia en Chile y en el mundo, cuando nosotros nos encontramos ante una situación de insolvencia, sea un deudor persona natural o un deudor empresario, nos negamos a aceptar nuestra situación de insolvencia y tomamos una serie de decisiones que son de carácter irracional, que lo único que hacen es aumentar mi situación de insolvencia y bajo ningún punto solucionar aquella situación en la que me encuentro. Y es aquí donde cae algo que probablemente han escuchado o han visto por ahí, lo que es el bicicleteo de las deudas. Es decir, yo contraigo nuevas deudas para poder pagar otras deudas que tengo y en realidad lo que estoy haciendo es generar aún más pasivo sin generar nuevo activo. Es decir, trato de cubrir mi situación de insolvencia. Y eso es lo preocupante de esta situación de insolvencia. Y por eso pasamos a la siguiente etapa, que es la cesación de pagos. Ya, ¿se entiende todo lo que hemos revisado hasta hoy día? Dígame. Eso se llama, en la parte financiera se llama compra de carteras, ¿o no? ¿Lo que se hace o no? ¿De las personas que compran carteras de todos? Sí, pero la compra de cartera, en principio, debiera, la compra de cartera debiera ser un negocio viable. O sea, debiera ser, cuando yo, negocio o en el caso de las deudas, debiéramos estar hablando de un patrimonio que todavía puede responder, porque la compra de cartera que va a hacer una empresa en particular, perdón, el banco o la institución financiera, va a tratar de encontrar un deudor que sea capaz de pagar las obligaciones. ¿Se entiende la diferencia? Sí. Claro. En cambio, cuando hablamos de insolvencia, nadie quiere comprar esa cartera, porque sería lo que, si lo vemos desde el punto de vista del derecho bancario, un incobrable. Recuerden que los bancos también tienen carpetas de incobrables, es decir, aquellos créditos que son imposibles de cobrar y eventualmente, ojalá el deudor lo pague de forma voluntaria porque no conviene cobrar. Entonces, no, cuando hay compra de cartera es porque todavía estamos ante un patrimonio que puede responder. Si estamos hablando del derecho concursal y estamos hablando ya del presupuesto objetivo, es decir, de la insolvencia y la cesación de pagos, no estaríamos ya ante la compra de cartera, sino que estaríamos ante un procedimiento concursal. Es decir, ningún banco va a tener interés en comprar esa cartera. Gracias. Ya, entonces aquí voy a dejar la clase. ¿Les queda claro? ¿Tienen alguna otra duda con respecto a lo que hemos revisado hoy día? No, profe, la clase del jueves. No. ¿Verdad? ¿Les dije mañana? La clase el jueves. Todo el rato mañana. Sí, es que pasa que no me hagan caso porque me confundo con los otros ramos que tengo, pero yo antes de venir a hacer clase reviso mi horario, así que no se preocupen. Tenemos clase el jueves, no recuerdo si a las 3 de la tarde al parecer, lo voy a revisar si es a las 4, si no se preocupen, pero sí tenemos clase el jueves, ya, para que no lo olviden, porque el jueves vamos a revisar una institución sumamente importante que son nuevamente la insolvencia, la cesación de pago y estas operaciones ruinosas, que es sumamente importante que lo entendamos ahora, porque es el sustento de lo que después vamos a seguir revisando cuando veamos los procedimientos concursales. Así que nos vemos el jueves. Chao, un gusto de verlo. Chao, profe, gracias. Chao. Chao, profe, que esté bien. Chao, Chao, profesor. profesor. Chao, profe, gracias. Chao. Chao, profe. Chao, profe.